Ok, buenos días. Yo creo que vamos a empezar ya la clase el día de hoy. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que vengan con toda la actitud y con todas las energías para sacar esta próxima semana, ¿no? Bien, qué bueno que me comentaron sobre la gente que está ausente el día de hoy. Eh, Creo que sería bueno, digo, una de las ventajas que se tiene es que la presentación queda guardada y después, bueno, se les puede compartir, ¿no? Que eso es lo que se está tratando de hacer. Y bueno, quienes asisten de manera presencial, bueno, pues también tienen la oportunidad de volver a repasar. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas de hacerlo vía Zoom. Y bueno, pero si hay necesidad de que volvamos a repetir algunos conceptos, bueno, pues lo hacemos con toda confianza, pero sí necesitan decírmelo, sobre todo la gente que no está presente el día de hoy, que sí es una buena cantidad, 15 chicos, y bueno, pues les decía, ¿no? Insisto, pueden repasar, que esa es la idea para que no se vayan atrasando y el material se les vaya acumulando y las cosas vayan quedando un poquito más claras, ¿no? Miren, el día de hoy vamos a hablar de ya de un tema completamente diferente. En cierta manera, he venido comentando, sobre todo en la parte de introducción en las primeras o en las primeras dos clases, de algunos conceptos así de manera general, pero ya el día de hoy vamos a entrar a lo que es la descomposición de la varianza fenotípica, ¿sí? Y para esto, bueno, sí es importante que repasemos algunos conceptos de estadística. Voy a hablar sobre algunos conceptos básicos de los diseños experimentales y que en cierta manera, pues ustedes también ya manejan el programa SAS. Voy a ponerles un ejemplo. Eh, ya con la información ahí en sus manos, ustedes pueden, la idea es que eh, repitan el ejercicio en casa y vayamos, vaya que las cosas se vayan quedando más claras, ¿no? Vayan más claras. Al final voy a tratar de darles un ejemplo de cómo estimar eh, algunas medidas de dispersión como la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y de tal forma que estos conceptos que vamos a repasar en esta parte de diseños experimentales, pues nos sirvan, ¿no? Y nos ayuden el que podamos entender nuevos conceptos en las clases siguientes. Entonces, hoy como tal no vamos a hablar de la varianza fenotípica, pero el que repasemos estas medidas de tendencia central y que todo está alrededor de la varianza, es con la finalidad, es justamente con la finalidad de que le vayamos adicionando a ese modelo lineal otros más conceptos que tienen que ver con los efectos fijos o los efectos ambientales y le vamos a ir sumando los efectos aleatorios, como el efecto del animal, el efecto del el materno, el efecto materno ambiental y las interacciones genotipo por ambiente. Y de esta manera nosotros vayamos familiarizándonos más con los términos estos de varianza y que no vaya a quedar así como que al aire no sé de qué me está hablando. ¿Y qué es la varianza fenotípica? ¿Qué es la varianza genética? ¿Qué es la varianza materna? Justamente la idea de que repasemos esta parte estadística es con la finalidad de que vuelvan a retomar esos conceptos, ¿sí? Y la otra es que cuando ustedes estén frente a un artículo científico, en un resumen, normalmente ustedes tengan la capacidad de ir rápidamente y revisar en una tabla que normalmente siempre es donde se hace un resumen de toda la información que tiene que ver con del cómo se desarrolló el experimento o el trabajo de investigación y que en cierta manera, bueno, pues nos puede ayudar a reforzar, a entender mejor ese artículo, ¿no? Básicamente esa es la idea, que repasemos algunos conceptos, hagamos unos ejercicios y que a usted les quede más claro sobre todas estas medidas de dispersión de las cuales vamos a estar hablando muy constantemente, ¿sí? Y que no se nos vayan. La idea es que no les pase como me pasó a mí, ¿no? ¿Se acuerdan que en alguna ocasión les dije que cuando me hablaban de la varianza, de la covarianza, de la correlación genética, bueno, pues honestamente eran términos que se me dificultaba entenderlos.
¿Por qué? Justamente porque a lo mejor tenía las bases, pero no entendía mucho esa parte. Aquí la idea que al nivel de licenciatura puedan empezar a familiarizarse con estos términos un poco más, que puedan ustedes profundizar y que ya en un grado de maestría o de doctorado más adelante, bueno, pues quienes sigan este camino, pues, obviamente del animal breeding, tengan oportunidad de entender de la mejor manera esta parte. Pero sí es importante que tengamos las bases bien firmes y que de ahí partamos. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Entonces vamos a empezar con la con la parte de estadística. Se dice que la investigación pecuaria ha tenido avances significativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha permitido utilizar procedimientos estadísticos. Para todo es estadística, ¿sí? Para todo estadística, para todo usan las matemáticas. Simplemente que cuando hablamos de estadística pensamos que es una cuestión sumamente complicada. Y en verdad a muchos de nosotros se nos complica. Es más, queremos obviar el llevar estadística. ¿Por qué? Porque a veces son términos complicados y si no sabemos interpretarlos, pues, obviamente se nos vuelve mucho más complicado, ¿sí? Entonces, el uso de esos procedimientos estadísticos es lo que ha hecho que la investigación pecuaria o la investigación agrícola o la investigación forestal esté avanzando o ha avanzado en los últimos 30, 40 años a pasos agigantados, ¿sí? A pasos agigantados y eso hace que el ejecutar o el entender los procedimientos estadísticos nos permiten realmente sistematizar la fase experimental, ¿sí? Ya hablando meramente de los diseños experimentales, de la importancia de los diseños experimentales. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que hacemos cuando ejecutamos un experimento? Pues buscamos probar el efecto de un tratamiento, el efecto de un efecto, ¿verdad? La edad de la madre, el tipo de parto, pero siempre establecemos una hipótesis de interés. ¿Para qué? Para aceptar nuestra hipótesis o para rechazar nuestra hipótesis, que es el objetivo de cualquier experimento, ¿sí? La otra es que nos permite a través de la estadística analizar e interpretar la información que se obtiene ¿sí? Si nosotros analizamos y le metemos información o resultado de nuestra investigación, información que no es de buena calidad, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener resultados erróneos, ¿verdad? Que a lo mejor si nosotros vamos a inferir en una población, vamos a estar mal orientando a los productores o a la población a la cual vaya dirigida con esos resultados malos, ¿sí? La otra es que podemos validar sus conclusiones, inferir sobre una población o dar recomendaciones mucho más precisas en bien de la población de la cual estemos hablando, de la especie o de lo que estemos hablando. Pero siempre bajo una medida de probabilidad. Cuando nosotros ejecutamos un experimento, que decimos, híjole, el efecto del tratamiento no es significativo. ¿Qué quiere decir? Que todos los tratamientos son muy similares, que el que yo haya mejorado, intercambiado las fuentes de proteína o las fuentes de energía, no necesariamente quiere decir que son mejores o que su impacto es significativo con respecto a lo que nosotros estamos usando de manera cotidiana, que eso es lo que hacemos, ¿verdad? Hacemos un experimento, ponemos un tratamiento control o testigo y de ahí hacemos nuestras propuestas, ¿sí? De qué es lo que estamos midiendo, pero tiene que ser en base a una medida de probabilidad, ¿sí? Con el 1%, con el 5%, y en base a eso, bueno, pues nosotros obtenemos la información que nos permite tomar mejores decisiones o para reorientar cualquier aspecto de tipo productivo en la parte profesional. La otra es que las técnicas que se han usado en la parte agrícola, básicamente se han extrapolado a usarse en la parte de ganadería. Yo les decía que los términos cuando hablamos del mejoramiento genético, todos los términos son exactamente los mismos. Las fórmulas son las mismas, simplemente que las aplicamos a la parte agrícola, a la parte ganadera. Sin embargo, en la parte agrícola los avances son mucho más allá en cuestiones de genética y que se han estado extrapolando en la parte de ganadería
así de manera general, no nada más en la parte genética, para poder avanzar. Como ejemplo, yo les decía que en la parte cuando estuvimos en el doctorado, pues había gente que llegaba de la parte agrícola y que tenía que tomar clases con nosotros, que la orientación de la unidad donde yo estaba trabajando era más pecuaria. Y entonces los chavos nunca expresaban su preocupación en decir, es que esto es diferente o no estoy entendiendo porque son experimentos pecuarios. A mí me pasó en la parte del colegio también. Todas las materias que tomábamos incluso de genética, no era en la parte de ganadería, era en la parte de genética, en la parte agrícola. Y bueno, lo personal se me complicaba porque no entendía algunos ejemplos. Yo decía, bueno, si tuviésemos ejemplos de la parte pecuaria, a lo mejor pudiésemos entender un poquito mejor esta parte. Pero vaya, en la parte agrícola los avances son mayores, todo se extrapola a la parte de la ganadería, ¿sí? Esa es la importancia de la estadística en el sector pecuario como. Sin embargo, en cualquier investigación ganadera, ¿sí? Existen muchos factores. Y todos estos factores que a veces no podemos controlar y que están fuera del control del investigador, ¿sí? Nos causan variación en los resultados, ¿sí? Solamente por citar un ejemplo en la parte de fisiología animal, entendiendo que el animal o los animales son la base para ejecutar cualquier experimento, ¿sí? En el animal es donde se aplican los tratamientos. A ver, ¿qué estamos probando? ¿Qué queremos saber si afecta el tipo de parto, la edad de la madre, el peso la edad de la madre o la edad del semental en la velocidad de crecimiento de los animales, ¿sí? Es el efecto de los tratamientos. También nos ayuda a entender la interpretación de los resultados, que es algo que tenemos que hacer, pero tienen que ser de manera contundentes y precisos. ¿Por qué? Porque normalmente la investigación o la ejecución de cualquier experimento tiene costos altos, ¿sí? Imagínense ejecutar un experimento muy caro y no lograr los resultados. Creo que el ejemplo muy claro es ahora que se vino lo de la pandemia, ¿verdad? Lo del COVID y que hubo convocatorias donde el gobierno federal lanzó para que se produjera una vacuna contra el COVID, ¿sí? Eso fue, se destinaron miles de millones de pesos a través del CONACYT y hasta la fecha no tenemos una vacuna que en México se haya producido, ¿sí? O que a través de la investigación se haya generado, ¿sí? Estamos usando vacunas que se produjeron o que se están produciendo en otros países. Eso es a lo que me refiero, pues, que debemos tener mucho cuidado porque a veces el costo de los experimentos son altos y no nos lleva necesariamente a tener resultados contundentes. Muchos ejemplos están ahí a la mano, por ejemplo, con lo del SIDA, ¿verdad? Que se lleva años y años y años y al final de cuentas no se encuentra una cura como tal. En el cáncer que ahora, o en la diabetes que ahora son enfermedades de moda, sucede exactamente lo mismo. Las inversiones son altísimas, pero los resultados, bueno, también se lleva tiempo en encontrar esos resultados más precisos. La otra es que todos estos resultados dependen de la especie animal de la cual nosotros estemos utilizando en nuestros experimentos. No es lo mismo trabajar con bovinos de carne, bovinos leche que con aves, ¿sí? O sea, va a ser diferente y en base a la fisiología de cada animal es lo que nosotros tenemos que ir tratando de controlar para evitar muchos factores que nos causan variación en los resultados, ¿sí? Y esos factores que nos causan variación es como la temperatura, el tipo de la alimentación, la calidad de la alimentación, la especie con la cual estemos trabajando, la edad de los animales y el estado fisiológico como tal de los animales. Todo eso es importantísimo que nosotros tengamos que entender porque de otra manera, entonces, si nosotros simplemente no controlamos la temperatura, tiene un efecto directo, por decir, en la producción de leche, en la producción de huevo. Y entonces, eso quiere decir que si nosotros no controlamos o no damos un buen confort en cuanto a la temperatura, en cuanto al ambiente, los resultados van a salir erróneos. Simplemente, o sea, es simplemente por tener algunos ejemplos que nos causan variación. Sin embargo, todos
siempre andamos buscando que haya una variación, ¿sí? Que haya una variación y que el efecto de la raza, el efecto de la edad del animal o cualquier otro factor ambiental tenga un efecto sobre la población, ¿sí? Entonces estamos, imagínense a quién le gusta que metas mucho dinero y que no logres un resultado, como les decía en la vacuna esta patria, que así le iban a llamar, ¿no? Pues yo creo que es traumático, ¿no? Decir, híjole, es que los efectos no tuvieron ninguna relevancia. O sea, da lo mismo usar este alimento que el otro alimento. Perfecto, pero no quiero decir que siempre tengamos que buscar esa variación. Sobre todo en la genética, eso es lo que se busca, que haya variación. ¿Para qué? Porque dependiendo si encuentras variación en tus resultados, va a haber un efecto positivo en alguna característica y eso te va a indicar que por ahí es donde tienes que ir trabajando. Pero bueno, lo que sí es importante es que tomemos en cuenta, tengamos siempre en mente que existen esos efectos de variación, pero que al final de cuentas el investigador es quien define qué es lo que quiere hacer, qué es lo que está buscando, ¿verdad? Define sus hipótesis, después cuando obtiene los resultados, bueno, interpreta e infiere sobre las poblaciones. ¿En qué puede trabajar el investigador? Pues en todas las áreas, en todas las áreas, en todas las ramas, ¿no? En forrajes, en nutrición, en fisiología, en genética, en comportamiento del animal. Eso hablando de la parte pecuaria, ¿sí? Que nosotros somos los dueños de decidir qué es lo que voy a hacer. A ver, quiero hacer un experimento en, para ahora, para mi graduación de médico veterinario, bueno, pues yo tengo que ir definiendo qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué especie me atrae? ¿Qué tema me atrae? ¿Qué disponibilidad de animales hay? Y en base a eso yo defino. Pero yo soy el investigador que puedo controlar todos esos factores, que puedo decidir qué tan bien o qué tan mal conduzco mi experimento. La otra es que, bueno, pues cuando menos en la parte pecuaria existen muchas variables como que podemos medir, ¿verdad? Como la ganancia de peso, la producción de leche, la producción de lana, la producción de huevo, la digestibilidad de las dietas, las características de la canal o bien de los cortes, la concentración y picos de hormonas y un mundo de variables que nosotros podemos definir de acuerdo a los objetivos que nosotros estemos buscando. Pero en la parte de genética animal es algo completamente diferente, sobre todo cuando hablamos de la parte cuantitativa, donde se dice que la estadística se utiliza básicamente para analizar grandes volúmenes de información, ¿sí? O sea, hay bases de datos de millones y millones de información, ¿sí? Que eso es justamente lo que hacemos en la estadística. Y probamos modelos, probamos diferentes métodos, usamos diferentes programas. ¿Para qué? Para buscar los mejores resultados. Eso es lo que se hace en estadística. Recuerdo yo cuando les decía a los asesores, no, pero es que yo necesito ir a trabajar a los ranchos. Y me decían ellos por eso, pero ¿qué quieres entender? O sea, ¿qué quieres conocer de las ovejas? Si la base de datos está aquí, tienes 100,000 animales para una raza en México, que es demasiada información. Pero yo no entendía en realidad esa parte, no entendía esa parte que yo quería conocer los animales. Sin embargo, pues al final de cuentas me dijeron, te sientas aquí, te pones a probar, despadaza tu base de datos, entiende tu información, haz una buena preparación para obtener una buena evaluación genética. Entonces, la genética animal es justamente analizar grandes volúmenes de información y, al final de cuentas, ese es el principal objetivo y ese es el tema con el que empezamos el día de hoy y que necesariamente tenemos que entender qué tiene que ver con la descomposición de la varianza. ¿Sí? Por es importantísima ese término de la varianza. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a ir desglosando poco a poco para que cuando hablemos de las varianzas genéticas, varianzas aditivas, varianzas ambientales, podamos tener un mejor entendimiento de este concepto, ¿sale? Que al final el objetivo es estimar los componentes de varianza. ¿Cuáles son las características a considerar en el establecimiento de un experimento? Bueno, pues tenemos que hacer una buena selección de los animales, ¿sí? Si nosotros tenemos animales de diferentes edades, de diferentes sexos,
de diferente condición corporal, incluso, o si no son homogéneos en pocas palabras, vamos a tener problemas en los resultados, ¿cierto? Eh, el error experimental no se puede explicar con certeza y no es posible medir. O sea, en el error experimental se van todos aquellos efectos que confunden los resultados. Es algo que nosotros no podemos controlar, ¿sí? A ver, la temperatura, hoy hizo mucho frío. Bueno, no depende en realidad de nosotros, ¿no? Simplemente hoy hizo mucho frío y el día de mañana hace mucho calor. Lo que nosotros sí podemos controlar es que dentro de las instalaciones pongamos un termómetro y que podamos poner calefacción o en su defecto tomar las medidas necesarias. ¿Para qué? Para reducir el error experimental. Pero es algo que no te permite explicar con certeza qué pasó, ¿sí? O qué es lo que pasó en tu experimento y a veces todo eso te confunde los resultados. Y es ahí donde es importante no entender esa parte. La otra es que hay características que son complicadas de medir. Así por naturaleza, quieres tomar el espesor de grasa dorsal, pero si no tienes un ultrasonido y no estás capacitado para eso, pues tus resultados van a ser confundidos, van a ser erróneos. La clase de tratamientos es el proceso cuyos efectos van a ser medidos en los animales, ¿sí? Si yo quiero probar diferentes niveles ¿cómo se llama? De energía o de proteína en la dieta, en una engorda de toretes, bueno, pues ese es mi efecto, el efecto de diferentes niveles de proteína en la dieta, en la velocidad de crecimiento. Y eso sí lo debemos tener bien claro. ¿Cuál es mi clase de tratamientos? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué quiero medir? ¿Sí? Y es ahí donde, bueno, pues dentro de ese modelo lineal es empezar a entender que es una variable dependiente o que es una variable de respuesta que en realidad depende del efecto de otras variables, ¿sí? Entonces es importantísimo definir la clase de tratamientos. La otra es la duración del experimento. Dependiendo la especie de la cual estemos trabajando, la duración del experimento eh, va a tener una mayor o menor duración. En el caso de las aves de engorda, pues mínimo un experimento debe ser de 6 semanas, ¿no? Si vas a sacrificar o vas a tomar otras medidas. En los ovinos, mínimo 60 días más 15 días de, ¿cómo se llama? De adaptación al nuevo manejo, a la nueva alimentación o como tal al nuevo manejo, pues mínimo debes tener un cierto periodo. Si tú lo haces por una quincena o por 2 quincenas, a lo mejor no vas a encontrar la explicación que tú estás buscando, ¿sale? El nivel de significancia. Les decía que es necesario establecer una hipótesis que yo la puedo rechazar o la puedo aceptar, pero con un cierto parámetro de probabilidad, que normalmente decimos, acepto esta hipótesis con el 1% de probabilidad o con el 5% de probabilidad, para decir si esos efectos son significativos o no tienen ningún efecto significativo. La otra es el diseño experimental, que el diseño experimental es una serie de lineamientos para probar la hipótesis con mayor confiabilidad y al menor costo. Obviamente que es importante que dentro de esas herramientas de la estadística conozcamos los diseños básicos, dependiendo del experimento que voy a ejecutar, ¿sí? Voy a usar un diseño completamente al azar, un diseño con bloques al azar o un diseño con covarianza. ¿Qué es lo que yo necesito saber? O sea, necesito conocer el diseño experimental. Necesito conocer cuántos animales son disponibles, de qué sexo, de qué edad, de qué peso, para qué, para poder hacer el mejor planteamiento, el mejor uso de un diseño experimental. Si nosotros no consideramos todos estos conceptos, seguramente los resultados van a ser erróneos, ¿sí? Y entonces, bueno, lejos de hacerle un bien al productor, lo vamos a estar mal orientando en ese sentido, ¿sale? Entonces, es importantísimo, sobre todo cuando les digo que hablamos de genética, si tú no haces una buena selección, de los efectos fijos, como qué es lo que voy a medir o qué es lo que me va a determinar en realidad el valor genético del animal, bueno, pues en cierta manera, imagínense, si de ahí depende el que el productor tome la mejor decisión para seleccionar un animal reproductor,
pues obviamente lo vamos a estar mal orientando. O sea, entonces, esas son las características a considerar y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué quiero saber de un experimento? Porque en realidad todo esto aplica para toda la parte que nosotros vamos a ver o que nos interesa en la parte cuantitativa, en la parte del mejoramiento genético. ¿Sale? Y entonces ahí el estudio de la variabilidad es importantísimo. Sí, o sea, ¿para qué quiero yo conocer la variabilidad de una población? Sobre todo cuando hablamos del mejoramiento genético. Se dice que la estadística se utiliza como medida a la varianza. Ese es el estudio de variabilidad, por eso hacemos mucho énfasis. Oye, ¿por qué es importante que entendamos qué es la varianza? ¿Por qué es importante que entendamos cuándo hay variación si comparamos una base con otra base? O incluso cuando comparamos un animal con otro animal. Entonces ahí el término fenotipo se vuelve importantísimo. Yo les decía en una ocasión, en la parte de la introducción, que el fenotipo se debe a las propiedades físicas observables de un organismo, ¿sí? No se debe a la apariencia como tal de los animales, sino el fenotipo se refiere a las características o a las características que nosotros estamos interesados en medir. Y nosotros, si nosotros medimos el fenotipo de una población o de una característica, nos permite en realidad capturar esa información. ¿Sí? Aquí como vemos en esta gráfica de la distribución normal, vemos 100 animales, sí, pero hay una variación. O sea, lo que hacemos es capturar la información que hay entre individuos. ¿Y para qué? Pues para entender cuál es la diferencia entre este animal y este animal que está aquí, o entender la diferencia entre este y este. En pocas palabras, para entender la variación entre todos los animales o entre todos los tratamientos, si hablamos de un experimento, y en base a eso, en la parte de genética, seleccionar en base a esa variación, ¿sí? Por eso es importante que ese término de la variación lo tengamos muy presente, ¿sí? Entonces, de ahí es donde, porque es necesario entender qué es un fenotipo. ¿Por qué? Porque nos permite capturar la variación y por otro lado entender las diferencias para seleccionar sobre esa variación. Y eso quiere decir que es lo que nosotros estamos buscando, es cómo descomponer ese total de la varianza, ¿sí? O cómo cada efecto con su propia variación afecta la respuesta o en la característica que estemos midiendo, ¿sale? Entonces, es importante que entendamos qué es la variación. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando meten la base de datos de su experimento ahora en su materia de diseños experimentales que seguramente vieron muchos ejemplos? ¿Qué es lo que andamos buscando? Es un análisis de varianza, ¿verdad? A ver, yo conduje un experimento, tengo esta información, ¿qué es lo que necesito hacer? Un análisis de varianza, que en un análisis de varianza se define como la partición de la varianza en fuentes de variación conocida que pueden ser medidas y explicadas. ¿Sí? Eso es lo que hace en realidad un análisis de varianza. Si tengo tres efectos, en la edad, el sexo y el tipo de parto, como efectos fijos o dentro de ese modelo lineal, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Pues que me dé una varianza para cada efecto, ¿verdad? Que me permita explicar esas fuentes de variación, ¿sí? La otra es que también hay fuentes que es imposible medir, como el error experimental, que ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, que también en la genética le decimos el residuo. ¿Sí? Que esa es la parte que nosotros no podemos controlar. A lo mejor las fuentes de variación nos pueden explicar el 80 o el 90% de esa variación total, pero ¿quién te explica el otro 10, el 15, el 20%? Pues todo tiene que ver con el error experimental. Entonces, a final de cuentas, el objetivo es comparar esas variaciones entre varios grupos, entre factores, entre tratamientos, resultantes de un proceso experimental. Eso es lo que se hace. Si yo tomo una base de datos de 25.000 animales con una variable que se llama velocidad de crecimiento, no, a los 150 días, ¿qué quiere decir? Que esa es mi variable de respuesta, ¿sí? Y que los tratamientos vendría siendo el equivalente. ¿Qué me interesa? Saber de los efectos fijos, o sea, cómo me está
contribuyendo a la variación el tipo de parto, la edad de la madre, cómo influye en el peso a los 150 días, ¿sí? Entonces, el objetivo es comparar y, ¿cómo se llama? Desenmarañar o buscar la descomposición de la varianza, tratando de buscar qué efecto fijo o qué efecto fijo o qué efecto ambiental es el que está eh, causando o nos está explicando la mayor proporción de la varianza, ¿sale? Entonces, con esto espero que quede un poquito más claro con este ejemplo, que ya lo había citado cuando les hablaba de un modelo lineal o un modelo aleatorio. Aquí voy a referirme a un experimento que se condujo en bovinos de carne y que probaron, bueno, cinco fuentes de energía en toros de engorda, ¿sí? Cinco tratamientos, donde el tratamiento uno fue el testigo, el tratamiento 2 una fuente de melaza, el tratamiento 3 barredura de pan, el tratamiento 4 maíz y el tratamiento 5 cebada, ¿sí? ¿Cuál es la variable a medir? ¿Cuál es mi variable de respuesta? ¿Cuál es mi fenotipo? Para que se vayan familiarizando que es exactamente lo mismo. O sea, que es mi variable dependiente porque depende de qué. Pues depende del efecto de otros factores, como cuál, como el T1, T2, T3, T4 o T5, ¿sí? Y esa es la ganancia de peso. Aquí, bueno, se plantearon 5 repeticiones por tratamiento y el total de unidades experimentales fue 25, ¿sí? Aquí está mi base de datos. Tengo 25 observaciones, tengo 5 tratamientos y tengo 5 repeticiones por tratamiento. Si multiplico 5 por 5, en total tengo 25 unidades experimentales. Y la otra, bueno, pues es el fenotipo, ¿verdad? O es la característica que estoy midiendo, es la variable que me interesa medir, ¿sí? Que es la ganancia de peso en este caso, ¿sí? ¿Cuál es el modelo estadístico asociado al diseño? Este es un completamente al azar, que es un modelo de los más sencillos y que en realidad sirve para explicar e ir entendiendo efectivamente cómo se va haciendo esa descomposición de la varianza de cada efecto, donde el modelo, bueno, pues es YJ es igual a la media generador experimental que ya lo platicaba. I se refiere al número de tratamientos, que son 5, y J se refiere al número de repeticiones. Si tú multiplicas 5 por 5, te va a dar 25 observaciones o 25 unidades experimentales, ¿sí? Entonces, es importante que partamos bien de aquí, que entendamos exactamente dentro de un modelo estadístico qué es lo que significa cada componente, ¿sí? Y I J es la variable de respuesta en el tratamiento y en la repetición J. En otras palabras, es el fenotipo, en otras palabras, es la ganancia de peso. También se llama variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende del comportamiento de los tratamientos, del efecto de los tratamientos en ese caso. Mu es la media general, TI es el efecto del tratamiento. ¿Cuántos tratamientos tienes? En el caso de nosotros, 5 tratamientos, ¿sí? El error aleatorio, ya lo explicaba, aquí es donde se va toda esa variación de lo que nosotros no podemos controlar. ¿Y cómo se describe este modelo estadístico? En el supuesto de que el error experimental se distribuye normalmente independientemente con una varianza cero, con una media cero y una varianza tal. Es así como se da un supuesto y para todos los modelos es exactamente lo mismo, es el supuesto que tú estableces para llevar a cabo un modelo estadístico, en este caso para un completamente al azar. De aquí, si nosotros entendemos bien esto, chavos, se nos va a hacer mucho más fácil cuando nosotros, en lugar de tratamientos, le pongamos el año, el efecto del año, el efecto de la madre, el efecto del tipo de parto, la edad del cordero, todos esos efectos ambientales que ya les platicaba yo en algunas fotos y que es parte de lo que yo quiero que sirva de base para eso. ¿Por qué? Porque después de ahí le vamos a ir agregando más efectos.
sí, en este caso efectos ambientales, pero le vamos a ir poniendo la parte de los efectos genéticos, los efectos maternos, ambientales y las interacciones. Entonces, si nosotros entendemos desde aquí, desde el punto de vista estadístico, qué es lo que queremos hacer, pues a final de cuentas lo que yo espero es estimar el verdadero valor genético de este animal, ¿sí? O de estos animales y que se debe a efectos fijos y efectos aleatorios, que lo voy a ir desagregando. Hoy solamente voy a hablar de los efectos fijos, y para eso, por eso estoy poniendo el ejemplo del efecto del tratamiento, ¿sí? Me decían que manejan bien el paquete SAS, aprendieron muy bien en la parte en la materia de diseños experimentales. Tienen ustedes la base de datos, les sugiero lo hagan, ¿sí? Háganlo para que se vayan familiarizando, no se olviden también de manejar el programa, pero sobre todo quiero que vean qué es, que vayan a los cuadros a los resultados, pues, y que tengamos esa habilidad de decir qué es lo que yo necesito. O sea, no toda la información, porque si tú corres este programa te va a dar 25 30 hojas, ¿sí? Y efectivamente las 25 30 hojas no nos sirven para lo que estamos buscando. A lo mejor nosotros nos tenemos que enfocar a los cuadros, ¿sí? Entonces, la estructura general de un programa de SAS, bueno, pues aquí empieza, se los voy a explicar. Sin embargo, pues esto es muy sencillo. Si ustedes quieren meter toda la información exactamente con los mismos comandos, háganlo. Ahí tienen la base de datos. Esta se las vamos a compartir, obviamente, para que lo tengan y cuando tengan espacio, córranlo para que vayan reforzando lo que estamos viendo en la clase, ¿sí? Data toretes, en este caso se refiere a que le estamos indicando que vamos a trabajar con una base de datos de toros, ¿sí? El input, bueno, pues hace uno referencia al tratamiento, a la repetición y a la ganancia de peso, que básicamente es la información que tenemos allá y que nosotros cómo ingresamos la información. Esto significa CARS, así como que ingresemos los datos. Eso es lo que significa. Entonces, se dice tratamiento uno, repetición uno y el fenotipo 980. Eh, Tratamiento, tratamiento 2 no, tratamiento uno repetición 2, y el fenotipo. Y es la forma en cómo nosotros vamos a ir llenando esa información dentro del SAS y después, bueno, le vamos a dar en la parte de abajo un procedimiento print que hace que te reconozca toda la información, que te imprima la información y se aplica un procedimiento GLM. ¿Qué es un procedimiento GLM? Es un modelo lineal generalizado, que no es más que justamente esto que estamos viendo aquí. Esto es un modelo lineal generalizado. Esto es lo que indica y es lo que le estamos diciendo, que queremos un análisis de varianza de un modelo lineal generalizado. La otra, bueno, son las clases de tratamiento y las clases de repetición, que a nosotros nos interesa en este caso para un diseño completamente al azar, nos interesa una suma de cuadrados tipo 3. Por eso se le pone model es igual al peso. Es el modelo que nosotros estamos señalándole, ¿sí? Peso es igual a qué? Al efecto del tratamiento. Eso es lo que uno está poniendo ahí, ¿sí? Y nos interesa el tipo de, la suma de cuadrados del tipo 3. Ahorita lo vamos a ver, no se espanten. Y la otra, si en caso de que fuese significativo el efecto del tratamiento, bueno, pues hacemos un procedimiento de comparación de medias, ¿no? Con Tukey y con Duncan, que son las pruebas que más se usan, sobre todo la prueba de Tukey, que lo que nos hace es una comparación de medias y nos dice exactamente qué tratamiento es el mejor, ¿sí? ¿Qué fue la melaza, la barredura de pan, el maíz o la cebada? ¿Qué fue lo que tuvo más efecto, ¿sí? Un efecto significativo que me está ayudando a explicar, o me está diciendo que simplemente con ese efecto, pues, obviamente los toretes presentaron mayor velocidad de crecimiento. O sea, es básicamente, y después, bueno, se le pone un título simplemente por no perderse y se le da run, que es correr el programa. Eso es básicamente, háganlo en SAS, por un lado para practicar y la otra para ver la diferencia, pero lo más importante es qué es lo que te arroja el SAS. Te arroja
30, 40 hojas, obviamente no todo nos sirve. Lo que nos sirve es justamente nos vamos a ir y si recuerdan ahí cuando corrían un programa de SAS, nos da dos tablas básicamente al inicio, que tiene que ver con la variable dependiente. ¿Cuál es nuestra variable dependiente para este caso? Es la ganancia de peso, ¿sí? La velocidad de crecimiento para los toretes en el proceso de engorda. ¿Qué es lo que les da? Es la fuente de variación, los grados de libertad. Todo esto es en inglés, está ahí en inglés, pueden usarlo, buscarlo y hacer la traducción al español, pero familiarícense con eso, y si no, pues apréndanse los términos y eso nos va a ayudar a entender mucho más rápido, ¿no? La media de cuadrados, la F calculada y la probabilidad que yo les decía, ¿no? Que es con el 1% o con el 5% de probabilidad, donde efectivamente, bueno, pues aquí lo primero que tenemos que ver es cómo te parte cómo ese análisis de varianza te dice que hay una varianza para el modelo y hay una varianza para el error y hay una varianza total, ¿sí? Donde nosotros podemos estimar la varianza, o aquí a través de la suma de cuadrados, podemos estimar cuál es la variación para el modelo, para el error y para el total. Que eso es lo que justamente hace el análisis de varianza. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en ese análisis de varianza para este experimento? Pues obviamente que nos diga cuáles son los efectos que están influyendo de manera más contundente o de manera más significativa en el comportamiento de la ganancia de peso. En este caso, la misma suma de cuadrados para el modelo o para el tratamiento, como lo vemos en la parte de la segunda tabla, es el mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos más fuentes de variación, ¿sí? ¿Cuál es mi fuente de variación? El efecto del tratamiento. O sea, no tenemos más fuentes de variación. Si tuviéramos que, no sé, el efecto de tratamiento y tuviéramos el efecto del sexo, por decir, a ver, me interesa saber de estos toretes quién gana más peso. Ah, mira, con melaza ganan más peso, pero los machos también ganan de manera significativa con respecto a las hembras. Entonces, tuviésemos otra fuente de variación que se llamaría el efecto del sexo, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza así como que, ¿por qué es importante que entendamos, o sea, la estructura general de un modelo lineal? ¿Por qué? Porque en esencia todo se hace a través de un análisis de varianza y que estos son los resultados del análisis de varianza que nosotros estamos tratando de hacer esa descomposición de la varianza. Y eso es lo que te dice aquí. Aquí vemos en la parte de abajo el efecto del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí primero arriba, el efecto del modelo quiere decir que el modelo es altamente significativo, ¿sí? Con una probabilidad del 1%. ¿Por qué? Porque es menor, ¿sí? Y eso nos dice que el modelo está correcto. Eso es lo único que nos dice, que el modelo está correcto. La otra es que el efecto del tratamiento, donde les decía que nos interesa la suma de cuadrados del tipo 3, ¿qué quiere decir? Que también el efecto es, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque no tenemos más efectos, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el efecto del tratamiento sí es altamente significativo, ¿sí? Entonces, si nosotros corremos ese procedimiento de means o hacemos esa comparación de medias, nos va a decir y nos va a desagregar aquí en el efecto del tratamiento, nos va a desagregar qué tratamiento es el mejor, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el análisis de varianza. Y si tenemos 10 efectos o si tenemos 15 variables, eh, nos va a descomponer la varianza desde ese punto de vista, ¿sale? Entonces, esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya ustedes lo deben de manejar o deben tener más idea, pero sí es importante que vean de dónde viene, o sea, porque al final de cuentas lo que necesitamos es entender por qué esa variación y explicar por qué esa variación. En ese sentido, hay algunos datos que nos da aquí. Acuérdense que cuando íbamos al programa de R, que ¿en qué terminamos la semana pasada? Que cuando nosotros le pusimos describe, nos dio una radiografía de los estadísticos descriptivos como la media, la desviación estándar, el error estándar. Y esa es la parte que yo quiero que entendamos y que tengan presentes esos términos, esas medidas de tendencia central o esas tendidas de dispersión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos van a ayudar a entender
más sobre nuestra base de datos, más sobre, nos va a permitir conocer más sobre nuestra variable que estemos interesados. Acuérdense cuando les decía, miren, seleccionen esta característica y vamos a ver cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos, tienen una distribución normal. Bueno, pues obviamente cuando nosotros hablamos del coeficiente de variación, de la varianza, de la desviación estándar o del error estándar, pues obviamente tiene que ver con las medidas de dispersión que nosotros debemos de conocer, ¿sí? En este caso, ¿qué significa el R cuadrado? Que el R cuadrado es si recuerdan, es el coeficiente de determinación, ¿sí? Entre mayor sea esto y se acerque más al uno, obviamente que nos dice que el modelo está bien ajustado, ¿sí? Que está correcto el modelo que estoy usando y que pues es casi cerca del uno. Entonces, que me está explicando el 82% de esa variación, ¿qué quiere decir? Que está correcto. Si ese dato se vuelve punto 20 o punto 10, ¿qué quiere decir? Que mi experimento no está bien conducido, o sea, que el ajuste no está bien hecho y que mi variación es muy alta. Sale el coeficiente de variación, ahorita dice que es de 6,37. Normalmente este coeficiente de variación se expresa en porcentaje, se expresa en porcentaje. Si el coeficiente de variación es mayor, ¿qué quiere decir? Que mis datos no son homogéneos, que mis datos están más dispersos. La otra, bueno, te da la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, del error y la ganancia de peso. Si ustedes se dan cuenta, dos términos que ya habíamos visto cuando corrimos el programa o las bases de datos de R, vimos la media, ¿sí? Y vimos no el coeficiente de variación, la desviación estándar. Pero de entrada me dice que estos toros tienen una ganancia promedio de 1,273. ¿Sale? Eso es lo primero que vemos aquí en el análisis de varianza. La otra es que necesariamente estas medidas de, eh, digo, en la parte estadística hay medidas de tendencia central y hay medidas de dispersión, que es necesario que las entendamos, ¿sí? A lo mejor que no nos aprendamos las fórmulas, que las tengamos siempre presentes y que las usemos cuando sea necesario, ¿sí? Las medidas de tendencia central, bueno, pues es el promedio o la media, ¿verdad? Aritmética, que ese es el término que nosotros manejamos más, ¿sí? Siempre, sí. A ver, dime cuál es la media de esta característica. O dime cuál es el promedio de, no sé, de X característica. La otra es la mediana y la moda, que no voy a meterme más allá, chequenlas cómo se calculan, pero en algunos programas también te dan estas medidas de tendencia central, que así se llaman, y que no nos dan más que una idea de cuál es la media o cómo andan fluctuando estas medidas de tendencia central. La otra que sí es importante y que de aquí es donde empieza todo este rollo en la parte de genética cuantitativa, que entendamos estos valores, ¿sí? Que entendamos qué significan estas medidas de dispersión y que todas las podemos usar, que estas cuatro las podemos usar en diferentes escenarios conforme a lo que yo esté trabajando, en la información que yo esté buscando o la información que yo quiera publicar, ¿sí? Normalmente, y si ustedes han escuchado hablar de la desviación estándar, que se expresa en más menos, ¿no? Dos o tres desviaciones estándar. Ahorita lo voy a explicar más allá, pero a lo que voy es que ustedes pueden citar cualquiera medida de dispersión, pero lo más importante es que no se cite, sino lo más importante es que entendamos qué significa y sobre todo en la variable que yo esté midiendo, ¿sí? Porque ya en una presentación de congresos, de un curso, si la audiencia me pregunta, oye, ¿y por qué la desviación estándar es muy alta de tu base de datos? Yo creo que lo más importante es que sepamos explicar el por qué. Pues porque mi base de datos es muy pequeña, porque el rango es muy amplio, la varianza eh, tendió a ser mayor y bueno, le falta calidad a mi base de datos. Pero es importante que nosotros entendamos esta parte y entonces eh, y las podamos usar efectivamente dependiendo el objetivo. Si ustedes le dan a esa base de datos que les dije y háganlo, métanle el PROC Univariate en SAS,
que no es más que se refiere al PROC univariate, es un análisis de varianza de los, ¿cómo se llama? De los estadísticos descriptivos. Sí, que nos da de primera impresión. Acuérdense cuando nosotros le dábamos el describe, el comando describe en R, nos daba la media, la desviación estándar, el error estándar. Ahorita lo vamos a ver para que quede más claro, pero en SAS hace exactamente lo mismo. A lo que voy es que puedes usar una herramienta, puedes usar la otra, pero en esencia lo que te da es una radiografía, una fotografía de lo que está pasando con tu variable, con tu base de datos en ese momento, ¿sí? Aquí, si nosotros le damos proc univariate, para una variable te da la media, te da la desviación estándar, el coeficiente de variación, el número de observaciones, te da los rangos, ¿verdad? Los rangos de los, te da también incluso la varianza, ¿sí? Y te da otras, ¿no? Como la suma de cuadrados. Pero vaya, a lo que yo voy es que los programas son muy similares, ¿sí? Pero va a depender para qué lo quiero. O simplemente ten- tengo diferentes opciones de cómo calcular o cómo estimar estos parámetros, ¿sí? O estos estadísticos descriptivos que son de mucha utilidad. Y que en esencia, ¿para qué los quiero conocer? Pues para saber si mi base de datos es homogénea, si mi base de datos tiene una distribución normal o tengo que eliminar los límites inferiores y superiores para esa característica, como lo hicimos en el ejemplo para que la tendencia, para que nuestra gráfica de distribución normal fuera correcta. ¿Sale? Háganlo y pónganle el proc univariate y van a ver qué les da. ¿Cuáles son los conceptos? Vamos a revisar los conceptos. No se aprendan las fórmulas porque ahorita se la pueden aprender, pero mañana ya en el examen no se la van a saber, ¿sí? Eh, lo más importante, en realidad, hasta pueden tener las fórmulas a la mano, pueden llevarlas anotadas. Lo que yo creo que lo más importante es cómo podemos interpretar o cómo se estiman estos valores de dispersión y sobre todo cómo los interpreto o qué me indican en esa base de datos. La varianza dice que es la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. No es más que tú tienes una base de datos con 10 animales y lo único que tienes que hacer es restar, ¿verdad? Restar cada uno de los valores, cada uno de los fenotipos del promedio y las tienes que elevar al cuadrado, dividida entre el número de observaciones menos uno. O sea, en realidad la fórmula no está complicada. Eso es lo que te quiere decir en todo este rollo, pero lo único que te resume es el valor original de una observación menos el promedio y lo elevo al cuadrado y hago la sumatoria, porque me está indicando la sumatoria entre n menos uno. Lo vamos a ver ahorita, pero lo más importante es que entienda. Y se describe así como, o lo vamos a encontrar como s al cuadrado, que es la varianza, o luego en genética hay eh, otro símbolo, pero normalmente lo vamos a encontrar como s al cuadrado. Y así es como se estima. Ahorita lo vamos a estimar. La desviación estándar. Es un término mucho más sencillo que nos proporciona una medida de dispersión de las unidades originales. Acuérdense cuando les decía que cómo se reporta una desviación estándar de más menos 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si mi media es de 100 y tengo más menos 3 desviaciones estándar, pues obviamente lo que me está diciendo que los datos van desde 103 kilos hasta 97 o de 97 a 103 kilos, ¿sí? Que esas son mis desviaciones estándar. Más menos 3 kilos y eso es lo que significa, ¿sí? ¿Y cómo se estima la desviación? Y no es más que la raíz cuadrada de la varianza, así de sencillo. O sea, si ustedes estiman la varianza, eh, como la tenemos aquí, yo ya tengo la varianza y ustedes le sacan la raíz cuadrada y ustedes van a tener la desviación estándar, que aquí está. Obviamente el programa se los está haciendo, pero si el programa no les da la desviación estándar, pues la estiman porque ya tienen la varianza. Si tienen la desviación estándar y no tienen la varianza y les están pidiendo cuál es la varianza, pues simplemente la elevas al cuadrado, ¿sale? Entonces,
no es mucho problema. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y la vamos a conocer como S, ¿sí? El coeficiente de variación es una medida de dispersión. ¿Algo pasó? Es una medida de dispersión relativa, ¿sí? De un conjunto de datos. El coeficiente de variación se estima como la división entre la desviación estándar, que es S, y la media, así de sencillo. Y normalmente la multiplicamos por 100, ¿sí? Y la vamos a encontrar como en porcentaje. En este caso está mal, es menos del 30%. Aquí no debe decir mayor del 30%. Mayor del 30%. Entre más pequeño sea este valor del coeficiente de variación, los datos van a ser más homogéneos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber menos dispersión de los datos con respecto a la media. Entonces, lo que nosotros buscamos en un coeficiente de variación es que sea menor. Si encontramos coeficientes de variación por arriba del 30%, quiere decir que mi base de datos tiene problemas, ¿sí? Que la calidad está presente y que necesariamente tenemos que eliminar información que nos está causando mayor dispersión, ¿sí? Y el error estándar de la media o el error o error estándar que así se llama, no es más que la raíz cuadrada de la varianza. En otras palabras, vendría siendo la desviación estándar, ¿verdad? Entre la raíz cuadrada del número de las observaciones. Entonces, si se dan cuenta, viene todo de la mano, la información. Si tú tienes una variable, en esencia puedes estimar la otra. Si tienes la varianza y no tienes la desviación estándar, pues le sacas la raíz cuadrada o al revés. Tienes la desviación estándar, le pones la raíz cuadrada. El coeficiente de variación, tienes la media, ya tienes la desviación estándar y en el caso del error estándar también. Normalmente en la parte genética lo que usamos más es el error estándar, sobre todo cuando estamos hablando de diferentes, visualizar en una gráfica, sí, en una gráfica, cuál es el error estándar de esa característica. Y eso te dice qué tan dispersos están tus valores. Estas son las medidas de dispersión y considero son importantes. Estas no son nuevas para ustedes, estos términos no son nuevos, ¿sí? Pero créanme que si logramos entender y estas definiciones, en verdad se nos va a hacer mucho más fácil entender la parte cuantitativa cuando hablemos ya de cómo vamos a estimar los valores genéticos y a ver cómo está distribuida tu base de datos, cuál es tu varianza, cuál es tu desviación estándar. O a ver, vamos a ver este artículo, qué es lo que necesito ver de primera impresión. Entonces, si nosotros entendemos estas medidas de dispersión central o bien las medidas de tendencia central o de dispersión, pues obviamente vamos a tener más elementos para poder debatir, para poder discutir y para poder defender lo que estamos haciendo. El ejemplo muy claro es, si yo voy y presento mi examen profesional y la pregunta del estadístico y te dice, oye, a ver, dime, ¿cuál es la desviación estándar o el coeficiente de variación de tu media para esa característica? Y si no sabemos qué significa, o simplemente nada más la pusimos por ponerla o por complementar el cuadro, en realidad vamos a tener problemas. O sea, no vamos a poder contestar. Entonces, parte de esto y el repasar esto es para que tengan presente estos términos y que en las próximas clases, bueno, pues vamos a ir haciendo uso de ellos, ¿sí? Y les decía, bueno, podemos usarlos en diferentes escenarios, podemos reportar con el que yo me sienta mucho más cómodo y que pueda yo interpretar mi información, ¿sale? Aquí nada más ya casi para terminar esta parte de la presentación les presento un cuadro que dice la estructura de los datos y los estadísticos descriptivos para una población de Hampshire, de ovinos Hampshire en México. Si ustedes van a un artículo, normalmente van a encontrar, sea de nutrición, de reproducción, de genética, siempre vamos a encontrar una tabla donde nos ilustre la radiografía general de lo que yo les decía
de la base de datos, ¿sí? En este caso tengo el número de récords, tengo el promedio para 5 características, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y hay otras características, no les hagan caso. Yo creo que es aquí donde yo les digo que es importante y siempre se deben poner algunas medidas de tendencia central, como es la media, y algunas medidas de dispersión, como es la estándar de deviation o el coeficiente de variación, ¿sí? Y aquí a través de las características podemos ver cómo a través cómo la media va creciendo a través de la edad de los animales, ¿verdad? 5,2 de peso al nacer, con 54 kilos en promedio a los 210 días de edad, ¿sí? ¿Cuál es la desviación estándar? Bueno, pues quiere decir para cada característica, ¿qué quiere decir? Que si nosotros en promedio tenemos 5,2 kilos, ¿sí? De peso al nacer, más menos 1,2 quiere decir que los corderos deben estar por arribita de 6 kilos o por abajo de, s- de 5 kilos, ¿no? Si hacen la resta, o sea, hacia el límite inferior o hacia el límite superior, pero eso es lo que quiere decir la desviación estándar. Y así para cada una de las características, ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí, por ejemplo, que tengo 41 kilos? Traten no de hacer esto siempre, traten de hablar de números cerrados, no cometan ese error que a veces yo luego siempre tiendo a cometer. Ciérrenlos, en este caso 41 kilos. ¿Qué quiere decir con eso? Que mi desviación estándar es más o menos 9 kilos. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener corderos de 49 kilos, pero también puede haber observaciones de 31 kilos. Eso es lo que te dice la desviación estándar. La otra parte del coeficiente de variación, del coeficiente de variación, es que, ¿cuánto les dije yo que debemos tener coeficientes de variación? Dije que deben ser bajos. Menos del 30% son coeficientes de variación que nos van a indicar que la información es homogénea, que mi base de datos es homogénea, la característica, y que la dispersión es menor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos una varianza grande, cuando comparamos dos bases de datos, tengo una desviación estándar alta, tengo un coeficiente de variación alto y tengo un error estándar alto, esto me está indicando que mi base de datos tiene problemas, ¿sí? En su estructura, tiene problemas en su calidad. Quiere decir que tienes que trabajar más en la base de datos, eliminando los superiores, los inferiores, así como para tratando de buscar una distribución normal. Esas son preguntas eh, muy cotidianas en la parte genética. Y en un experimento también te van a decir, oye, tus datos sí fueron corroborados y están distribuidos normalmente. Si tú no manejas esta parte, vas a decir, híjole, yo no sé porque yo no hice eso. O me ayudó mi estadístico, me ayudó mi compañero y yo solamente lo que hice fue esto. No, lo importante es que lo podamos entender, que lo podamos interpretar, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros mandamos un artículo, escribimos un artículo en el posgrado, pues obviamente tienes revisores de todos lados y esos revisores te checan todos estos detalles. Y incluso te hacen repetir el análisis o te dicen, a ver, corrobóreme ese coeficiente de variación para esa característica. ¿Por qué? Porque estos valores se van incrementando, se me estaba pasando, porque a raíz de que va incrementándose la edad de los animales, ustedes ven, el número de observaciones va siendo menos. ¿Qué quiere decir? Que los animales, después de los 210 días, bueno, pues se murió el 80%, se vendieron, pero lo único que me está indicando que tengo 1,284 datos. Y no es lo mismo estimar un valor o una media con 8,600 animales que con 1,284. ¿Sale? Entonces, básicamente aquí estamos cerrando el por qué la importancia de conocer estos conceptos, ¿sí? El por qué la importancia de entender qué es un modelo lineal, que es un modelo lineal que nos permite ir entrando a ese mundo de cómo voy haciendo esa bipartición, esa descomposición de la varianza, ¿sí? Entonces, esta tabla normalmente les decía, métanse, busquen un artículo de nutrición, reproducción, y van a encontrar este tipo de tablas, ¿sale? Termino básicamente mi presentación con esta fórmula, que esta es la fórmula del mejoramiento genético. Acuérdense,
Cuando les puse que el comportamiento de un animal se debe a la constitución genética, ya se los puse en diferentes fotografías. Incluso esta fórmula la tomé exactamente de donde teníamos al mismo toro, ¿no? La misma vaca en diferentes ambientes. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento de un animal, ¿sí? Se debe a la constitución genética y a los factores no genéticos. ¿Sí? Esto sí lo deben de tener bien claro, ¿sí? Lo deben de tener bien claro porque después de ahí vamos a ir desagregando, vamos a ir desagregando. Entonces, el modelo este muy sencillo que yo les ponía de un modelo fijo, después nos vamos a ir a un modelo aleatorio, después a un modelo, una combinación de los dos. ¿Y por qué vimos toda esta parte de los diseños experimentales? Para que entendamos que en realidad todo viene de ahí. ¿Sí? Cuando hablamos del análisis de varianza, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando el efecto de los tratamientos, el efecto del año y del sexo en el comportamiento de esta característica, que es la variable de respuesta. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos esto, va a ser muy sencillo entender todo lo demás, ¿sí? Esto también se llama variable de respuesta, le podemos decir el fenotipo, que son las observaciones o la característica, y le podemos llamar también variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende del efecto vaya, la redundancia de otros factores, en este caso el año, del sexo, o del ejemplo que nosotros veíamos del efecto del tratamiento. En esencia no es nada diferente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Comportamiento de un animal o el comportamiento de una característica es igual a la constitución genética y a los factores no genéticos. Ahorita estamos justamente en esta parte, en los no genéticos. Y podemos extrapolarlo y nos vamos a la fórmula, que así es como se define fenotipo, que está en inglés, fenotipo o P, como se la quieran aprender, es igual al genotipo más el ambiente. ¿Sí? Es genotype y esto es environment, es en inglés. No le hagan mucho caso a esa parte, pero sí familiarícense que este es el fenotipo, ¿sí? Que ya no estamos hablando de la variable de respuesta, estamos hablando del genotipo, estamos hablando del ambiente, ¿de qué características? Bueno, en este caso del año y del sexo. Y hay otro término que está al final de aquí, que es el error experimental, ¿sí? O que nosotros acá en la parte genética le llamamos residual, ¿sí? Ahí está, el residual. Entonces, la variable dependiente, la media, el efecto del año, el efecto del sexo, más el error, más el residual. Y esto nos hace, este es un modelo de efectos fijos, ¿sí? Un modelo lineal de efectos fijos, ¿sí? Entonces, espero que con esta repasada que hemos tenido ya en la parte de estadística, quede clara esta parte, quede muy clara esta parte. Y si no queda clara, bueno, pues sí hay que repasar esto, pero lo que quiero es que a partir de aquí es donde vamos a empezar nosotros a desagregar la parte ambiental, la parte genética, y es ahí donde, bueno, pues al final de cuentas lo que yo quiero que entendamos es cómo estimo un valor genético de un animal, ¿sí? ¿Sí? Cómo se estima y que se reduce a esto a velocidad de crecimiento, a espesor de grasa, cualquier característica. Pero no se olviden de esta gráfica porque cuando hablemos de la varianza fenotípica, simplemente le vamos a agregar aquí B, no B, V, que va a decir varianza fenotípica, varianza genética y varianza ambiental. Lo único que vamos a ir agregándole más ingredientes y que al final de cuentas nos va a ayudar a entender el por qué se hace esa descomposición de la varianza, ¿sí? Ahorita el ejemplo fue muy claro y vimos la descomposición de la varianza solamente para un efecto, que es el efecto de tratamiento. Pero cuando tengamos dos, tres efectos, vas a decir, son varianzas diferentes, ¿verdad? ¿Y cuál varianza me interesa más? ¿Para qué? Para estimar las otras medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, básicamente ahí termino esa parte. Espero que, espero que se queden con más dudas para que puedan repasar, pero bueno, estoy tratando de resumirlo de una manera mucho más simple, ¿sí? Para que ustedes vayan reforzando estos conceptos que ya tienen ahí en mente, ¿no?
Y la otra es que de aquí nos vamos a empezar a enlazar próxima clase, vamos a empezar a ver cómo le meto a ese análisis dos efectos fijos, tres efectos fijos y cómo voy descomponiendo esa varianza, que a final de cuentas es eso, ¿no? El conocer la variación de los fenotipos para poder seleccionar o para poder explicar el por qué uno tiene un valor genético diferente al otro. Que al final de cuentas es la parte cuantitativa, es la parte más importante de entender cómo desagregas todos esos componentes y que eso vendría siendo así como que es un juego de varianzas, ¿sí? Es un juego de varianzas, una descomposición de varianzas, y es ahí donde ustedes tienen que decir, ah, ya, mira, si mi variación es mayor en este efecto y es menor en la parte genética, bueno, pues ahí es donde empiezo yo a encontrar la explicación, ¿no? Sobre por qué X animal tiene este valor genético menor o mayor, dependiendo de lo que esté hablando. ¿Sale? Preguntas, dudas hasta ahí. ¿Sí les están compartiendo las presentaciones, las grabaciones? Sí, sí, no las están compartiendo, doctor. ¿Mandé? Sí, sí, no las están compartiendo. Ok, eso está bien. Vayan revisándolas, chavos, vayan revisándolas. Yo sé que llevan muchas materias, pero esta parte no la dejen y a veces no hay tiempo, no hay tiempo. Olvídense un poquito de la novia, del novio, váyanse a festejar y después a repasar. Pero no dejen esto. Si ustedes no dejan de repasar y vamos repitiendo conceptos y vamos aclarándolos, en verdad, le van a ir encontrando, ¿cómo se dice? Sabor al caldo. Si lo dejamos así muy a la deriva y si no entendemos qué es una varianza y qué es una covarianza, qué es una correlación genética, por eso yo voy partiendo de lo particular a lo general. ¿Sí? No me estoy yendo, "Oh, ¿saben qué? Vamos a bipartir, o vamos a descomponer la varianza fenotípica. Pero si ustedes no saben de dónde vienen esas varianzas o cómo se estiman, va a ser complicado, ¿sí? Entonces, estoy tratándolo de hacer de la manera más simple y si tienen alguna duda, díganmelo con toda confianza, lo volvemos a abordar en otra plática y si no, cuando vaya de manera presencial se los explico de la mejor manera. Pero trato yo de que ustedes no se queden, de que ustedes no se queden. La otra ventaja es que pueden repasar el récord, ¿sí? Y en base a eso, bueno, pues ustedes pueden ir aclarando más cuestiones, ¿no? Más términos, ¿sale? Entonces... Les dejo esta, voy a dejar de compartir tenemos tiempo para irnos a un ejercicio. El día de mañana vamos a hacer una simulación de examen, ¿sí? Una simulación de examen es, pues, obviamente vamos a abordar algunos conceptos, algunas definiciones, vamos eh, a estimar algunas medidas de tendencia central. Vamos a usar el programa R como una de las herramientas para hacer una buena preparación de nuestras bases de datos. No les voy a poner cosas que no estemos viendo. Pueden usar diferentes métodos. El mismo SAS, el programa R, el mismo Excel. El chiste es que ustedes puedan responder a las preguntas, pero también tengan la capacidad de explicar el porqué. Es un ensayo, no tiene validez, es un ensayo, pero va a ser algo muy cercano a lo que les vamos a preguntar en el primer parcial. Sí, es importante que entendamos estos conceptos, porque si nosotros captamos esos conceptos, después no vamos a tener problema, ¿sí? Y es ahí donde vamos a ir encontrándole en realidad cuál es la utilidad cuando hablamos del mejoramiento genético. Si no entendemos esta parte, créanme que vamos a terminar y vamos a decir, no, pues yo es que yo no sé, ¿qué es una covarianza? ¿Qué es una correlación? ¿Qué es una varianza? ¿Qué es una desviación estándar? Si manejamos esos conceptos, créanme que van a salir con unas herramientas muy poderosas y eso es lo que yo quiero, ¿sale? Dejarles esa idea y si van a ir a un posgrado, en verdad que todos esos elementos les van a ayudar demasiado, demasiado. ¿Sale? Entonces voy a dejar de compartir, chavos, y mañana todos tráiganse su computadora. Les voy a compartir el ejercicio que voy a hacer ahorita por la noche y ya mañana les damos las instrucciones de qué vamos a hacer, ¿sale?
para que a los que no vinieron, bueno, pues también díganles que se traigan su computadora. A lo mejor no han tenido chance de repasar la parte del programa de R, pero esa es la idea, que no se olviden, que retomen y que lean un directorio, que estimen los estos de los estadísticos descriptivos, o sea, que se sigan familiarizando. Solamente repitiendo, repitiendo, repitiendo es como vamos a entender más, ¿sale? Voy a dejar de compartir esta y me voy a ir al ejemplo de... Mm, ¿Ya están viendo la pantalla? Incluso lo pueden ir haciendo, creo que tenemos tiempo, pero la idea es que, la idea es que vean las diferentes formas de cómo podemos estimar estas medidas de tendencia central y las tendidas de dispersión. En este ejemplo es un programita que hice rápidamente con 10 observaciones, con dos características que se llaman, aquí están las 10 observaciones, le llamé estadísticos descriptivos, tenemos el peso uno y el peso 2. Son bovinos de engorda y van de 250 a 550 con un promedio de 435 kilos. ¿Sale? Tenemos otra variable que es el peso 2 con un mínimo de 150 y con un máximo de 730 kilogramos. ¿Sale? ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Aplicamos simple, esto es la forma de hacerlo manualmente. Con 25,000 datos va a ser difícil, con 1,000 datos va a ser difícil, con 100 datos va a ser difícil. Lo importante es que entiendan el concepto de cómo trabaja esa parte con 1,000,000 de datos. Y con un ejemplo de 10 animales, simplemente para demostrar cómo se aplica la fórmula. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En realidad, esta es una resta. Acuérdense que es la diferencia entre las sumas de cuadrados, ¿verdad? Que no es más que el valor original del animal o del fenotipo del animal número uno menos el promedio, ¿sí? Y nos da un número negativo. Ustedes resten 250 menos 435 y eso les va a dar 185, ¿sí? Y vamos haciendo la resta, vamos aplicando parte de la fórmula y vamos a obtener estos valores, unos negativos, unos positivos. ¿Por qué? Porque tengo valores por arriba o por debajo de la media, ¿sí? No tengo valores de 4,35, por eso no tengo valores de cero, pero puede ocurrir. Simplemente es un ejemplo, ¿sí? Entonces, primer paso, estimo los promedios, el promedio. Si ustedes se dan cuenta, tengo mis dos bases de datos, mis dos variables, pero tienen el mismo promedio. Si ustedes se van aquí y van al peso número uno, el mínimo es 250 kilos y el máximo son 600 kilos. Si vamos al peso 2, el mínimo es 150 kilos y el máximo 730. De entrada, si nosotros esos valores los graficáramos en una línea recta, ¿quién tuviese la mayor dispersión de la información o de las observaciones? A ver, alguien que me diga. Tenemos un promedio similar. Tenemos 10 animales para cada variable. ¿Quién tiene mayor dispersión? Sin haber calculado la varianza, la desviación es nada, nada de eso. A simple vista. ¿El peso uno o el peso 2? ¿Nadie? La semana 2, ¿Mandé? la columna 2.
La columna 2 tiene la mayor variación. ¿Por qué? Porque el rango es mayor, ¿sí? Tenemos valores menores de 250 que 150, pero también tenemos valores mayores de, 100 de 730, cuando aquí el máximo es de 600. ¿Qué quiere decir? Que de entrada me está indicando algo. Pero imagínense, si este ejercicio lo hago en 1000 animales y filtro rápidamente en Excel, veo el menor y el mayor, ¿sí? Pero les digo, la idea es que no lo hagamos ya en bases de datos grandes. Lo único que quiero demostrar es cómo trabaja la fórmula, ¿sí? La segunda parte de la fórmula, que dice que esas diferencias de cuadrados las eleve al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo único que hago es aplico esta fórmula, los elevo a cuadrado, así como lo ven acá en la parte de arriba, que es este valor, y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Todos los valores negativos elevados al cuadrado se convierten en positivos, ¿cierto? Esto es una regla de las matemáticas. El cero elevado al cuadrado, pues es cero, no cambia por si se lo llegasen a encontrar. Pero estos son los valores y que tiene que ver con la segunda parte de la fórmula y esta es la sumatoria, no es el promedio. Estos de acá son los promedios de cada observación y esta vendría siendo ¿qué? La sumatoria, que eso es lo que nos dice la fórmula, es la sumatoria de las diferencias de los cuadrados, ¿sí? Y entonces esta es la sumatoria que me interesa, ¿sí? En la base de datos 2 hacemos exactamente lo mismo. Restamos esto menos la media, que también es 435, elevamos al cuadrado y tengo la sumatoria, ¿sí? De entrada, bueno, me dice que esta sumatoria es mayor que esta sumatoria. Por ende, porque tengo los mismos 10 animales, pero tengo un rango menor, tengo números mayores con respecto a la variable número uno. Ahora, aquí son diferentes formas de cómo puedo estimar la varianza. Les decía yo, tomen su base de datos, vayan al SAS o vayan al programa de R y calculen la varianza, calculen la desviación estándar. Simplemente póngale proc univariate en SAS o póngale describe en R y estos parámetros, los vamos a tener rapidísimo, rapidísimo. Simplemente quiero que vean la diferencia cuando lo hacemos de manera manual y también usando las herramientas que tiene el Excel, ¿sí? Entonces, si nosotros aquí queremos estimar la varianza, ya tengo la suma de mis valores, ¿no? Que ya los elevé al cuadrado y entonces lo único que hago es dividir este valor, ¿sí? Que es la suma de los cuadrados entre n-1, que son 10 observaciones menos uno y tengo la varianza que son 12.250, ¿sí? Eso es de forma manual. En la otra base, bueno, pues es exactamente lo mismo. Tengo la sumatoria, que fueron los valores elevados al cuadrado, entre n-1, que son 9, y tengo la varianza. Si yo lo quiero hacer con la fórmula del Excel, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es teclear, ¿sí? Le pongo igual, var, y me interesa la varianza muestral, ¿sí? Marco, cierro y me dan 12.250. O sea, la fórmula ya está aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, es igual a la varianza de ese no de una población y voy con la base original, ¿sí? Y la estimo. Ya hubo dos formas de cómo hacerlo, ¿verdad? Primero lo hago manualmente, lo divido entre 9 y la otra es me evito ese rollo, ¿verdad? Y lo hago de manera directa, varianza. Selecciono, enter y me da una varianza de 41.738. ¿Sí? Entonces son dos maneras de cómo lo puedo hacer yo. Con respecto a la desviación estándar, es exactamente lo mismo. Si yo aplico la fórmula de desviación estándar, ¿sí? Ilumino todos los valores
y me da una desviación estándar de 110. ¿Sí? Quiero hacerla de otra manera. La desviación estándar que dijimos que era la raíz cuadrada de la varianza. Si yo tengo la varianza aquí o aquí, simplemente le saco la raíz cuadrada usando el Excel y me da la desviación estándar. ¿Sí? En el error estándar es exactamente lo mismo, aplicando la fórmula del Excel, que es la desviación estándar, la sumatoria o de este rango, que no es más que la desviación estándar, ¿verdad? Entre la raíz cuadrada del número de observaciones. Y tengo mi error estándar, que son 35 y acá 64. El coeficiente de variación, pues simplemente aplico la fórmula, que es la varianza o la desviación estándar, entre B15, que es el promedio de las observaciones. Y me da una desviación estándar de 25, que si yo le pongo esto, les decía yo que este valor debe ser por 100, tiene una desviación, un coeficiente de variación de 25,4%. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que me permite concluir de esta tabla? Bueno, que teniendo el mismo número de observaciones, el mismo promedio, la variación es diferente. ¿Sí? ¿Quién tiene la mayor variación? La base de datos 2 o la mayor varianza, porque aquí lo estamos viendo. ¿Quién tiene la mayor desviación estándar? La base de datos 2, la variable 2, peso 2. ¿Quién tiene el mayor error estándar? La base 2. ¿Qué dijimos? Coeficientes de variación por arriba del 30%. ¿Qué me indica? Que la dispersión de mi información o sí, de mis fenotipos es mayor. En conclusión, si nuestra varianza, si nuestra desviación estándar tienden a ser mayores, nuestro error estándar, nuestra siguiente variación, nos quiere decir que la homogeneidad de nuestros datos no es la correcta. Más bien, los datos no son homogéneos. Y lo más probablemente es que no tengamos una distribución normal si nosotros sacamos una gráfica de estas dos variables. ¿Sí? Entonces, coeficientes de variación menores, errores estándar menores, desviación estándar y varianza menores, nos indican que nuestra información tiene más calidad, que son más homogéneos, que estos datos tienden más a la media central. Eso es lo que quiere decir. Si nosotros tenemos una varianza muy alta, entonces, ¿qué quiere decir? O tenemos una desviación estándar muy alta, quiere decir que necesitamos eliminar más desviaciones estándar, o sea, animales que están muy por arriba o que están muy por debajo de esa distribución normal. Básicamente eso es lo que trato de explicarles aquí y que ustedes tengan la habilidad y de usar diferentes herramientas, o sea. Aquí pues, nos estamos tardando porque lo estamos haciendo de manera manual, ¿verdad? Pero si aplicamos las fórmulas del Excel, yo les dije no usen el Excel, todo vamos a hacerlo en R. Pero bueno, también entiendo que hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a hacerlo en una base de datos y eso se va aprendiendo con el tiempo. Simplemente vean que las opciones son completamente diferentes y que podemos llegar al mismo resultado, ¿sí? Este se los voy a mandar por la tarde o más tardecito para que ustedes lo puedan repetir. Lo puedan repetir, puedan sustituir otros datos, ¿sí? Y vayan viendo cómo se cambian los números, cómo se cambian los números. 500, 500, 600, 600, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es cambiar y ya las fórmulas están ahí. Así es que si yo les digo, de esta base de datos, estímenme la varianza, pues a lo mejor nada más tienen que sustituir o aplicar la fórmula, ¿sí? O sea, no tienen que aprenderse nada. Lo que yo quiero es que entiendan cómo se interpreta si comparamos dos variables, ¿sí?
¿sí? ¿Qué me dice la varianza? ¿Qué me dice la desviación? ¿Qué me dice el error? ¿Y qué me dice el coeficiente de variación? Eso es lo que yo quiero que entendamos y que empecemos a familiarizarnos. Cuando hablemos de otros cuadros o de otras tablas, lo que quiero es que vayan y vean y destrocen esa información. Y todo eso les va a ir dando solidez en entender estos comentarios, ¿sí? A lo mejor puede resultar un poco complicado, pero en realidad no es complicado. En conclusión, eh, enséñense a manejar o a calcular una medida de dispersión y esa enséñense a interpretarla. Y con eso es más que suficiente. O sea, no tienen que aprender las tres o cuatro medidas de dispersión. A ver, yo voy a interpretar el coeficiente de variación y con eso me es más suficiente, ¿sí? Entonces, de esa manera háganlo, ¿sí? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir. ¿Tienen dudas aquí? En realidad está muy simple, está muy sencillo, ¿sí? Y si ustedes son muy buenos para el Excel, pues no deben tener ningún problema. Los problemas son para mí, ¿sale? Ok, dudas ahí con el ejemplo. Se los voy a compartir en la noche para que lo tengan ahí a la mano y si hay necesidad de usarlo, pues úsenlo. ¿Sí? ¿Sale? Lo voy a dejar de compartir y ahora vamos a repetir este ejercicio, pero ahora en R, ¿sí? En el programa R. Quiero pensar que sí han tenido oportunidad de practicar, ¿cierto? O de 25, ¿cuántos han estado trabajando con el R script que habíamos estado trabajando la semana pasada? ¿Tuvieron chance de revisar? Cuando menos lo básico, de seguir familiarizándose. Sí, profesor. Ok, perfecto. Ahora, esto que estamos haciendo en Excel lo vamos a hacer en R, ¿sale? Ojo, esto que estamos haciendo es algo de lo que van a hacer ustedes, ¿eh? O sea, tienen que hacer y que es parte de. Ahora nos vamos a R, ¿sí? ¿Ya están viendo el programa? ¿Sí? Sí, Ok. Otra vez. Cuatro pantallas, ¿sí? Mi proyecto se llama Estadísticos Descriptivos. Estoy hablando de los estadísticos descriptivos. Puedo ponerle varianza, puedo ponerle desviación, como sea, como sea. Aquí lo importante es que ustedes empiecen a familiarizar y que de una base de datos muy simple, que una base de datos muy simple, ustedes pueden ahorrarse muchos pasos, ¿sí? Si ustedes toman esa base de datos y la traen a R y aplican los comandos, pues no lo tienen que hacer en Excel, así de sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo y esto es lo que les digo, repasen, ustedes vuelvan a llamar, se los voy a compartir, háganlo, creen un nuevo proyecto y córranlo y vean la diferencia, o sea, de eso se trata pues, de eso se trata, que tengan más herramientas, chavos. Entonces, a ver, primero, ¿qué dijimos? En mi pantalla voy a correr mi Tidyverse, ¿sí? Que ya no se tarda mucho porque ya están, ya están, ya existen esos programas, ya los descargamos, ¿verdad? Desde cuando hicimos el primer ejercicio, pero siempre, siempre les decía yo, siempre que corramos un nuevo programa o una nueva sesión, hay que correr los programas. Otra vez. ¿Dónde estamos viendo que están trabajando? En la parte de abajo que aparecen en la parte de la consola, ¿sí? Ok. Primer paso. Ya tengo mi carpeta, ya tengo mi base de datos y mi base de datos se llama ¿qué? Base de datos.bar en la extensión CSV, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si mi base de datos, el profesor me la mandó en Excel normal, sin ninguna extensión y va en XLM, no sé si es así, si es correcto, solo sé que es XLMS. Si es en esa extensión, ¿qué tienen que hacer ustedes?
Tienen que guardar esa base de datos con la extensión CSV, delimitado por comas, y ustedes le van a dar el comando. ¿Cómo quiero que se llamen ahora mi base de datos? Esta base de datos que se llama así, que la tengo en mi carpeta, ahora se va a llamar bovinos. Y le doy run. No se tienen que aprender el comando, chavos. Ya está, ya sabemos que vamos a usar read CSV, que me está diciendo que voy a leer en la extensión CSV, ¿sí? Que allá se llama base de datos y que ahora se va a llamar bovinos. Ya le di correr, acá corrió, no me marcó ningún error. ¿Y dónde visualizo? ¿Dónde visualizo que está mi base de datos? Se llama bovinos, tiene 10 observaciones con dos variables, ¿cierto? Ahí está. Eso fue lo que hizo, me leyó esto, ¿sí? Si yo le pongo guardar y le voy a poner ahora bovinos uno porque quiero dos bases de datos, le cambio, ¿verdad? Copio todo el comando o toda la sintaxis de para leer y le pongo correr. ¿Qué es lo que me da? Tengo otra vez la base de datos y ahora se llama bovinos uno. En esencia no es nada diferente, ¿verdad? Es la misma base de datos. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Si yo le pongo un slash aquí, ¿qué quiere decir? Que no va a correr. ¿Sí? A ver, voy con la con la variable número uno que es el peso y le pongo describe. Bueno, sí corrió, pues. Sí corrió. Pensé que no iba a correr. Normalmente no reconoce esta parte. A lo que voy es que yo tengo que respetar la sintaxis. Si estoy hablando de bovinos, siempre debo usar bovinos. También le puedo cambiar a bovinos uno, ¿sí? Copy y le pongo aquí, bovinos uno, pegar. ¿Qué me va a hacer? Me está haciendo exactamente lo mismo. Los números, los resultados no van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque es la misma información, ¿sí? Entonces, nada más lo quise hacer para que vean que ustedes pueden generar las bases que ustedes quieran y se puedan ir familiarizando. Regreso al aquí y le pongo bovinos, bovinos, que es como está. Aquí lo tengo y le pongo describe. Eso que nosotros hicimos en Excel, cuando yo llamo mi base de datos y que la visualizo aquí, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo mis dos variables, peso uno y peso 2. Estoy mostrando de 1 a 10 variables, pero aquí están, ¿sí? Las 10 variables con los rangos de peso, con los pesos, con los fenotipos, ¿sí? Eso es lo que teníamos en Excel, pero ahora lo estamos haciendo en R. Dos variables, cada una con su fenotipo. La otra es, ok, quiero determinar los estadísticos descriptivos. Simplemente busco, copio la misma sintaxis que ya me sé, que es con el describe. Le digo que de la base de datos que se llama bovinos, le pongo el signo de pesos y le menciono que es para la característica uno, ¿sí? Y le doy describe y esto es lo que me va a arrojar, ¿sí? Tenemos 10 observaciones, tenemos una media de 4,35, tenemos la desviación estándar de 110, tenemos una mediana, un mínimo, un máximo, todo lo que dijimos allá en Excel que fue así a simple vista, ¿verdad? Aquí lo podemos ver de manera mucho más rápida. Y es ahí donde yo digo que ustedes o nosotros tenemos que valorar qué herramienta es más propia para lo que yo la estoy usando, ¿sí? Tenemos un error estándar, aquí el estándar error, que están en inglés, es el error estándar de 35. Si nosotros vamos al Excel, que ya cerré mi tabla, y si comparamos estos datos, son exactamente los mismos, ¿sí? Recuerden, 250, 600 como máximo,
una media de 435 y una desviación estándar de, a ver, ¿cómo estimo la varianza? Si aquí en el AR no me dio la varianza, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo estimo la varianza? ¿Qué valor tengo? Hágalo en sus celulares. Si la varianza es S al cuadrado, y si tengo la desviación estándar aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente tengo que elevar al cuadrado mi desviación estándar. Y eso me va a dar la varianza y que la pueden corroborar con lo que teníamos en Excel. ¿Sí? Y entonces se acuerdan del SAS que les dije en el PROG univariate, univariado. Ahí sí les da la varianza, les da la desviación estándar, te da un análisis mucho más completo. ¿Sí? Ok. Ahora quiero una tabla. Quiero el data frame de esa variable. Le doy el data frame, le digo que quiero una tabla de mi base de datos y de la característica que yo estoy trabajando. Le pongo correr y me da la frecuencia de mis 10 observaciones. Tengo dos animales con 450 y dos animales con 500. Por eso solamente me da 8 animales. Pero en realidad aquí está la frecuencia. ¿Sí? Me dice que el valor más chico es 250 y el valor más grande es 600. Le doy a esa base de datos para ver si tiene una distribución normal. ¿Cómo ven? ¿Tiene una distribución normal? No, No tiene una distribución normal. Aunque me dice que tiene una varianza, no estamos comparando, pero de entrada no tiene una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que necesito eliminar. ¿Cuál es el dato que me pudiera estar dando, haciendo ruido? ¿Verdad? Si yo elimino animales con límites inferiores, por ejemplo, 250, y vuelvo a obtener el plot, quiere decir que voy a encontrar algo así. ¿Sí? Esto es en 10 animales, chavos. Imagínense en 1000 animales. ¿Se acuerdan del ejemplo donde toda la información se iba aquí porque teníamos animales de 0 y animales de 500 kilos? ¿Sí? Y entonces cuando nosotros eliminamos esos de 500 con esos de 8 kilos, ¿qué pasó? De 0 kilos, la distribución se vio así, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que ustedes deben de analizar y que cuando presenten su examen profesional les digan, oye, ¿tus datos tuvieron una distribución normal? No, o no sé. Por eso, pero ¿por qué no sabes? Pues es que no sé, o sea, yo no lo hice. Bueno, pues es parte de lo que ustedes deben conocer. ¿Para qué? Para que cuando les pregunten su estadístico, a ver qué modelo usaste, tus datos se distribuyen, cuál fue tu variación y ustedes tengan los elementos para hacerlo. Estas son herramientas muy poderosas y que en realidad son muy sencillas. ¿Sí? Nos vamos con la variable 2 y ya terminamos. Variable 2, ahora le doy correr y me dice también una media de 435, una desviación estándar de 204, que es mayor que la otra, ¿verdad? El mínimo de 150, el máximo de 730 y el error estándar de 64. Esto no es diferente a lo que nosotros sacamos en Excel, ¿sí? Ya mañana cuando ustedes lo corran, lo hagan o ya cuando tenga tiempo, lo vamos a hacer mañana temprano para que ustedes practiquen antes de tener el ensayo, ¿sale? Entonces, en esencia, pues es la misma información, pero de manera mucho más rápida, ¿sí? Quiero la varianza, pues elevo al cuadrado la desviación estándar y ya está. Saco mi tabla que le estoy pidiendo. Igual me dice que solamente tengo un animal o tengo dos animales con 350 kilos. Con mínimo 150, el máximo 730. Voy a ver si está distribuido, tiene una distribución normal y tampoco, ¿verdad? Ahí vemos la gráfica, ¿sí? Tengo valores altos y tengo valores bajos, ¿sí? Así de simple. Entonces, lo que yo necesito hacer es eliminar superiores e inferiores para encontrar
mi distribución normal. Básicamente así es como se visualiza, es como se va uno a empezar a conocer más de las variables o de la base de datos que tengamos. Esto que estamos haciendo lo vamos a hacer con 1000 datos. A lo mejor así va a ser el ejercicio y que vean que en realidad pues no hay diferencia en que sea 1 millón de datos, en que sean 1000 datos o sean 5 datos. Los comandos ya están establecidos, simplemente hay que tener bien en claro qué es lo que voy a hacer. Chavos, con esto la idea es que practiquen y que tengan diferentes opciones. La idea de mañana que traigan sus equipos, se los voy a poner por correo en la noche. Si los revisan y mañana volvemos a repasar esto, pero quiero que ya ustedes lo hagan, porque el ejercicio que les voy a poner es básicamente en ese sentido, ¿sí? Y si ustedes dominan y empiezan a enrolarse en esto, no van a tener problemas, ¿sale? Creo que esa es la idea, que practiquen y que no lo dejen así muy al olvido, ¿no? Ya sé que llevan muchas materias y yo tampoco quiero que le inviertan el 100% de su tiempo, sí, en genética, pero si quieren entender un poquito más esta parte que luego sí resulta más complicada y más si lo hacemos nosotros un poquito más complicado, entonces creo que esa es la idea, ¿sale? Yo aquí le paro para que ustedes se vayan se reincorporen a su otra clase sin mayor problema y mañana traigan sus equipos. A los chavos que no vinieron el día de hoy, pues hay que ponerlos al día o que se pongan al día, ¿no? Si hay necesidad de tener otra sesión o mañana destinamos 10 15 minutos, repetimos este ejemplo y que les compartan el récord para que lo vayan leyendo, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No, no, ninguna, profesor. Muchas gracias. Ok, cuídense, que tengan buen día. Nos vemos mañana.